que solicitaron participar y bueno, les queremos dar la bienvenida a esta segunda sesión de este ciclo del Seminario Ciudad Habitable para Todas y Todos del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad. Este seminario lo coordina la maestra Mariana Sánchez. En esta ocasión ella ha tenido que estar en una serie de talleres que está organizando el PUEC UNAM y me ha pedido que presente a nuestra invitada y que esté moderando esta sesión. Mi nombre es Karime Suri, también estoy en el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad y les quiero dar la bienvenida a todas las personas que este día nos acompañan y decirles que vamos a grabar esta sesión porque se sube a las redes del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, entonces vamos a estar grabando. También les pedimos que mantengan sus micrófonos silenciados. Va a haber al final una sesión de preguntas y respuestas donde podrán participar. También les recordamos que está el chat por si tienen alguna pregunta, por si no la quieren hacer de manera a través del micrófono, entonces también contamos con el chat. Pues nos da mucha alegría, mucho gusto que esta mañana nos acompañe la doctora Dora Cecilia Sánchez Hidalgo Hernández. La doctora me va a permitir leer su síntesis curricular. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestra en Historia y Ciencias Sociales por la Universidad de Chicago y doctora en Historia por la Universidad de Chicago. Actualmente es investigadora de tiempo completo, titular C en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. En la misma universidad imparte clases a nivel maestría y doctorado en las líneas de Historia y Modernidad, así como de procesos civilizatorios. Ha participado en diversas publicaciones científicas, así como en diferentes congresos internacionales, conferencias y eventos académicos en temas sobre historia social y urbana, gobierno local, infraestructura urbana, federalización en el siglo XIX, historia de la participación femenina en Veracruz, entre otros logros destacados. Y esta mañana nos acompaña como parte del seminario en la segunda sesión del ciclo que tiene como título Autoras de las Urbes, la historia a contrapelo. Entonces le damos la bienvenida a la doctora que nos va a hablar de mujeres y distintas formas de habitar una ciudad portuaria. La doctora va a tener hasta 50 minutos para su exposición y yo 10 minutos antes de que sea el tiempo límite me voy a permitir interrumpirla, le pido una disculpa para no hay problema. Esto. Muchas gracias, doctora, el espacio es suyo. Muchísimas gracias, de verdad, me dio mucho gusto cuando me invitaron a participar en el seminario y me comentaban que habían visto mi trabajo en la participación que tuve en el 4º Congreso de Género y Espacio. Entonces realmente me dio mucho gusto cómo se activaron esas redes y les interesó mi trabajo. En aquel momento lo que yo presenté fueron los avances de investigación y esto sigue pianito, ¿verdad? Porque pues realmente de mi trabajo, que es historia urbana principalmente y de hacer cuestiones de modernidad y del espacio urbano y la construcción del puerto, fui adentrándome cada vez a discusiones teóricas porque precisamente me hacía falta algo para poderle poner rostro a la historia y hablar de la historia de la gente que habita y realmente vive la ciudad y no quedarme en un nivel como de historia política y de los grandes cambios que trajo la modernidad a los puertos, ¿verdad? Entonces, quiero nada más enfatizar eso, ¿no? Que esta es como la continuidad de ese trabajo que estoy realizando y de lo que ha sido, de lo importante que ha sido para mí empezar a explorar y a meterme más en serio en esta cuestión del género, no solamente de la historia de las mujeres. Entonces, lo que quiero presentar es un poco también, y eso preguntaba de
del auditorio a quien estoy hablando, ¿verdad? Porque ahorita pues los veo en una pantalla chiquita y veo esto, entonces es difícil, pero yo quería preguntar un poco, ¿no? El público que tengo, ¿no? O sea, yo sé que este seminario son historiadores, antropólogos, no tengo como mucha idea, pero lo que planeé fue hacerlo como desde la historia, pero tratando de abrir un diálogo interdisciplinar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la exposición está dividida con la primera parte es sobre la historia del movimiento inquilinario, ¿no? Esa historia, digamos, que está escrita, está ahí, es parte de la memoria y que además está en los libros y que está escrita en gran medida desde la historia de los hombres. La segunda y la tercera parte es como una cuestión más teórica y metodológica. Exploraré una pequeña, bueno, daré un adelanto de una pequeña investigación que estoy haciendo en términos de entrevistas y de recorridos en el espacio actual, ¿no? Y cómo lo estoy vinculando precisamente a esta idea de espacio y género. Y en la tercera parte voy a hacer una descripción histórica de esto que es el espacio urbano de una ciudad portuaria y tomo a la ciudad de Veracruz. La ciudad de Veracruz como el sitio, como digamos lo local, ¿no? No quiero decir caso de estudio porque no es necesariamente un caso de estudio. Y después ya entro a esta parte de la investigación que he trabajado en estos meses junto con otras cosas, pero he estado como buscando fotografías y si bien ahorita no es que sean viñetas, pero sí quiero empezar a explicar cómo las estoy tomando como documentos históricos, ¿no? Como una puerta para precisamente ver ese habitar de la ciudad. Y bueno, al final voy a decir algunas líneas que estoy trazando ya para entrar en mi investigación, pero digamos que ahí voy a quedar. Entonces, bueno, dicho esto, doy comienzo tengo aquí una presentación en PowerPoint. Entonces, nada más quería ver, Karime, yo aquí sí puedo compartir pantalla, ¿cierto? Aquí está. Bueno, entonces, desktop. Sí lo tienes habilitado, ¿eh? Sí, ahí voy. Abrir preferencias del sistema. Ay, ¿por qué me dice que abra las preferencias del sistema? Mientras, Dora, te cuento que aquí tenemos algunas compañeras que nos indican que, bueno, por ejemplo, Belia es sexóloga, le interesa el impacto en la seguridad sexual de las mujeres en estas zonas, me imagino que en los puertos. María Teresa es socióloga urbana y le interesa el proceso histórico urbano. Y tenemos a Julieta, que es bastante de arquitectura, Eva Cano, que es geógrafa feminista y le interesan las perspectivas y enfoques sobre el territorio. Elvia Torres es diseñadora. Entonces tenemos un grupo de compañeras, ahora sí que de diversas disciplinas, pero digamos, el eje que yo creo que a todas nos convoca aquí, pues es el espacio, ¿no? Sí, perfecto. Vale, bueno. ¿Sabes qué, Karime? No sé por qué a veces pasa esto, que me pone, o sea, quiero compartir la pantalla y me abre en preferencias del sistema y me manda a Zoom, pero no sé, nunca he sabido cómo hacer eso. ¿Sí me explico? O sea, yo le pongo aquí compartir pantalla y me abre uno que dice desktop, pizarra, no sé qué, no sé cuánto, y luego yo le pongo desktop, compartir, y me pone permitir que Zoom acceda a su pantalla. Le tienes que decir que sí. Abrir preferencias, pero me pone las opciones son cancelar y abrir preferencias del sistema. Ahí le pongo que sí, ¿y dónde le pongo que sí? ¿Quieres que ponga la presentación? Aquí está Humberto para colaborar. Humberto, te va a indicar. ¿Dónde pongo la presentación? Es que mira, sí, por eso se las mandé por Drive, porque dije, ay no, siempre pasan estas cosas. ¿Sí? ¿Pongo la presentación? Sí, se la compartí a Mariana en el correo de Mariana.
Ay, bueno, sí, mejor yo te voy diciendo, ya me pongo menos nerviosa, así. Bueno, entonces, este es el título, Mujeres y distintas formas de habitar una ciudad portuaria. Lo quise poner así como una ciudad portuaria porque algo que tiene, digamos, que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo desde la historia urbana, cuando hablamos de ciudades portuarias, es que son vínculos con el mundo, entonces son como nodos, ¿no? de articulación, pero que tienen también su propia historia, ¿no? Entonces puede ser como un lugar desde donde se mira, y hay que entender el espacio de ese lugar en el tiempo en el que estamos observándolo, ¿no? En el tiempo histórico, quiero decir. ¿Puede pasar la segunda, por favor? Bueno, entonces, esta fotografía, que en la presentación aquella del cuarto congreso también la puse porque hay que ponerla. Cuando nosotros escribimos historia, digamos que hay muchas formas de ver los procesos de cambio, y una de ellas, que es muy rica, es precisamente encontrar como un evento histórico que tiene digamos, una repercusión, que tiene ecos mucho más amplios, tanto en el tiempo como en el espacio, desde la geografía, desde donde sucedieron, ¿no? Entonces, esta fotografía es icónica, ¿no? Y a mí me interesa, esto que les decía, empezar a analizar las fotos también como documentos históricos. Aquí están las mujeres que iniciaron la huelga de inquilinos en 1922. El evento sucedió en un barrio de La Huaca, en el barrio de La Huaca, que era el barrio de los trabajadores portuarios, y en un patio llamado San Salvador. En ese patio, las prostitutas, era un patio donde vivían muchas prostitutas, hacen una manifestación y se levantan porque dicen que no quieren pagar la renta, porque las condiciones en las que tenían los cuartos eran infrahumanas y que ellas no podían seguir pagando esas cuentas, esas rentas tan altas, ¿no? Pero la historia también, antes de que se levantaran, las mujeres se organizaron y fueron al Palacio Municipal, fueron con la gente del ayuntamiento, a buscar una manera de negociar primero el congelamiento de las rentas, y no lo obtuvieron, y fue hasta después que hicieron este acto simbólico, donde de hecho amenazaron a que iban a sacar todos sus colchones y los iban a quemar, ¿no? Entonces se detuvo aquello, pero hay que entender este movimiento en el contexto histórico más general de la Revolución Mexicana. Pero antes de entrar a esto, nada más quiero que observen bien la fotografía, porque ya estamos hablando de toda una estética en la revolución, digámoslo así, ¿no? Donde ya hay toda una conciencia de las mujeres que están en la lucha revolucionaria y que se autorrepresentan, ¿no? Con sus sombreros como parte de un gremio. Ajá. En el centro de la fotografía está un hombre que es Herón Broal, que es un personaje que fue muy importante. Voy a poner mi tiempo porque si no, después empiezo a pasarme. Discúlpenme. Que es un personaje muy carismático, que además se enfrentó al líder de los estibadores, fue uno de los que empezó las huelgas. Después de este evento empezó la huelga de los inquilinarios en todo el país, y él anduvo viajando en congresos y todo. Era anarquista, era hijo de españoles, su padre era un sastre, y si observan la fotografía se ve la mano de una mujer, y esta mujer era su esposa, y era la que realmente había organizado este grupo de prostitutas, que se llama María Luisa Marín. Entonces, llama la atención que a pesar de que esté este grupo de puras mujeres y en el centro está el hombre con los niños, ella lo tiene tomado del hombro, ¿no? Entonces ahí se puede hacer toda una interpretación simbólica de esta fotografía. La siguiente, por favor. Bueno, entonces les decía del contexto sociohistórico, sociopolítico, ¿no? Para entender el surgimiento de la huelga de los inquilinos, hay que contextualizarlo en una ciudad como la de Veracruz, que además de que ahí, en este estado de Veracruz, estaban los gobernadores radicales
y donde los movimientos anarquistas, anarcosindicalistas, comunistas, socialistas estaban en plena ebullición, ¿no? Donde además la política de tanto de Álvaro Obregón primero como de Plutarco Elías Calles después fue empezar a formar, digamos, estos grupos de representación política que después se fueron agremiando. Entonces aquí tenemos, puse nada más estos ejemplos, por ejemplo estaba el Partido Comunista y a la derecha está una foto de ya un sindicato de mujeres organizadas para presionar para no pagar las rentas. Y era un sindicato ya oficial, digamos, que estaba dentro de la política revolucionaria para conseguir estos derechos. La que sigue, por favor. Ajá. Y este contexto sociopolítico es muy importante de entender para lo que va a pasar después, ¿no? Porque aquí se forman estos gremios y es desde tan temprano como 1916, ahorita voy a poner un poquito el contexto histórico de por qué Veracruz se convierte, y eso es histórico, en un centro, digamos, sobre todo en los contextos de guerra, ¿no? Entonces está la huelga de los electricistas, también estuvo la huelga de los tranviarios, hubo varias huelgas en la ciudad esos mismos años. La que sigue, por favor. Ajá. Y los otros trabajadores que fueron muy activos y que desde el principio entraron en conflicto con el movimiento inquilinario fueron los trabajadores, sobre todo los estibadores y los trabajadores del mar, que es muy, muy compleja la organización del trabajo en el puerto, en un puerto y sobre todo ya en ese momento como el de Veracruz, porque estaba dividido los sindicatos empezaron a dividir por funciones dentro del puerto, ¿no? Entonces estaban los distintos agremiados, muy ligados a su función dentro del puerto. La que sigue, por favor. Bueno, pero ¿cómo se había llegado ahí? Entonces, cuando nosotros estamos viendo un evento histórico y viendo como la repercusión que tiene, una de las cuestiones más importantes es saber, bueno, ¿cuál fue el proceso histórico? ¿Qué procesos estaban en marcha cuando empieza este movimiento inquilinario? Aquí seleccioné estas fotos porque son muy significativas de cómo cómo realmente la revolución en un espacio de 10 años, ¿no? Bueno, 15 años, si pensamos la salida de don Porfirio Díaz en 1910, y digo don Porfirio Díaz porque es toda esta idea, ¿no? Del patriarca que se va. A 1922, pues en realidad pareciera que no es mucho, bueno, sí son 12 años, ¿no? Pero realmente el espacio urbano del puerto de Veracruz se transformó, realmente fue una sociedad revolucionada, pero no solamente por las fuerzas militares que lo invadieron, porque estuvieron los constitucionalistas, luego vino la intervención norteamericana, luego vino la rebelión de la huertista, ¿no? Entonces, y luego empezaron los movimientos adentro, ¿no? Entonces, no solamente la revolución que viene de afuera, sino todo lo que implicó y todo lo difícil que es tratar de entender ese proceso desde la vida de la gente que habitó y que tuvo la experiencia de vivir esos eventos. Entonces, esta foto es así como una foto, y todas las que están enmarcadas, no sé si lo ven, enmarcadas de esta manera, eran fotos como de recuerdo, como de souvenirs. Entonces, es una foto, es una postal, ¿no? Que representa a las mujeres, a las chicas, a las jóvenes de la élite porfirista, ¿no? Despidiendo a don Porfirio después de el golpe de Estado. Diré, ¿cómo se? No de Madero, sino de cuando perdió y tuvo que irse. Entonces, y esta otra foto que es de 1928, ¿no? También es uno de los edificios hoy icónicos, sigue siendo muy importante, que es el Club Español, ¿no? Que lo pongo también ahí porque en ese momento, en 1928, estaba muy descuidado, ¿no? De hecho, el teatro y varios lugares precisamente estaban tomados por los movimientos de trabajadores, por Adalberto Tejeda, o sea, era un reducto, ¿no? de esa oligarquía que había, digamos, había sido vencida. Bueno, ok, la que sigue, por favor. Bueno, y para entender este proceso y cómo son las fuerzas que vienen de afuera y los procesos que son desde la ciudad misma, ¿no? El otro evento importante es la intervención de los norteamericanos en el puerto de Veracruz.
Entonces, esta intervención marca sobre todo el inicio de una nueva etapa del neocolonialismo en América Latina, ¿no? El equilibrio de poder de Estados Unidos y la visión de México, digamos, como la zona de protección, digamos, la zona que representa la doctrina Monroe, que los europeos no iban a intervenir más en América. Pero son las fotos también, aquí insisto, esta que dice 1914, son fotos que venden como souvenirs, pero en estos para ver las fotos, no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Que se ven en doble, se ven como en doble, ay, no me acuerdo, cuando metes el visor y se ven con volumen, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, y estas fotos son muy sugerentes, ¿no? Hay que empezar a analizarlas, pero la de la izquierda es sugerente en el sentido del negocio de la prostitución, ¿no? Son los marinos y los norteamericanos en un lugar donde dice, buscas un souvenir en la ciudad de Veracruz, ¿no? Ese es como el letrerito que está arriba, pero está pintado sobre el edificio, no es de la foto. O tal vez no. Bueno, no estoy diciendo cosas que no sé, eso no sé. Pero la cuestión es que es la representación de esta mujer tan sugerente en la entrada de la puerta y los marinos como tratando de cruzar, ¿no? Y por otro lado, en la misma ciudad, en el mismo tiempo, tenemos a estos otros marinos, porque si algo hicieron los norteamericanos en estos años, bueno, no estuvieron ni el año, ¿no? Que estuvieron en Veracruz, fue sacar todos los registros. Llegaban como con los soldados, llegaron los científicos y llegaron a recoger todos los datos que podían. Entonces, ese es un archivo el que quiero empezar a trabajar precisamente. Pero entonces aquí iban casa en casa haciendo como una especie de censo, que no he tenido acceso a ese censo, pero lo voy a buscar. Por eso tengo esta foto aquí. Y porque además representa como a una familia, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, y entonces, después de que salen, bueno, se recupera la ciudad de Veracruz, son los constitucionalistas los que entran al puerto, y digamos, lo más famoso de esta historia de la recuperación del puerto por los constitucionalistas, en términos de la historia de las mujeres, ¿no? Es que fue ahí donde Ermila Galindo logra meter la propuesta de ley para el divorcio, que los carrancistas, Venustiano Carranza, aceptan, bueno, meten en 1914. La otra cosa que hacían los constitucionalistas, y esto lo replicaban en varias ciudades en las que entraron durante la Revolución, era empezar a reorganizar las zonas de tolerancia. Pero una cosa importante de las zonas de tolerancia era la recaudación de los impuestos. Entonces, no es que estuvieran aceptando la prostitución en la ley. No sé, ¿qué pasa? Ah, es mi cursor, perdón. Estaba apretando un botón. Perdón. No es que están aceptando ni que están legislando la prostitución, pero lo que están haciendo es reacomodando, digamos, las casas de tolerancia para poder cobrar los impuestos. Entonces, los impuestos municipales a esos predios. Entonces, una forma y que se vincula con la cuestión de la huelga de inquilinos, porque muestra cómo la prostitución era, sobre todo en la guerra, un buen negocio, ¿verdad? Y otra de las cosas importantes para los constitucionalistas cuando llegan a Veracruz y para la historia de las mujeres es la relación que tiene con las mujeres que están en las escuelas del puerto de Veracruz. Porque las apoya y les dan un edificio y entonces empieza la historia, digamos, de las maestras normalistas. Ok. Entonces, hasta aquí la historia de la revolución, hasta aquí el contexto político del movimiento inquilinario y de la historia contada desde los hombres, donde pareciera que el espacio es como una especie de escenario que no tiene una agencia, ¿no? Y donde además pareciera que es un espacio que se puede ver solamente a través de la mirada de los hombres. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para deconstruir este espacio, esta manera de mirar a la ciudad? La que sigue, por favor. Bueno, entonces aquí parto de las formas de habitar. Adelante.
Les decía que en estos meses he estado haciendo como, no es una entrevista de profundidad y es un poco todavía una primera exploración, así como ir a caminar al puerto también lo fue, también fue ir a hablar con las personas, ¿no? Y estas son, ahorita vamos a ver, vamos a ir a los mapas, pero quiero que se imaginen que eso está caminando de, no sé quiénes conozcan el puerto de Veracruz, pero digamos que del Zócalo del puerto de Veracruz, caminando está como a 10, no más de 10 minutos, ¿no? Y este es el área donde estaba precisamente la zona de la Huaca, que era el conocido barrio de los trabajadores, y era donde había muchos patios. Estas casas siguen estando organizadas de alguna manera como patios, ¿no? Hay una manera de ver cómo digamos, los vestigios, pero no en el sentido de que estén muertos, sino una revisión casi arqueológica, pero están vivos. De hecho, hay, pues, digamos, todo un orgullo y una identidad de la vida de barrio, ¿no? Que surge surge también mucho a partir de movimientos de jaraneros y de la gente que vivía en el barrio de La Huaca, porque ha habido una resistencia muy importante desde hace muchos años a que les quiten, a que les hagan desalojos y tengan que vender sus casas y se tengan que ir a vivir fuera. Porque ahorita, desde hace 20 años, está esta expansión del puerto de Veracruz con la construcción, con la nueva ampliación del puerto, que en cuestión otra vez como, sí, son 20 años, pero cuando empezó a ser todavía muchísimo más marcada fue desde hace 10 años, ¿no? Que como en muchas otras ciudades de México, toda la zona, digamos, hacia afuera, ya hacia la carretera que viene hacia Jalapa, a construir de estas casas pero bueno, parecen hormigueros, ¿no? Es enorme. Entonces, preguntándole a las personas que están acá en lo que era el barrio de La Huaca, que podría ser que sus casas de primera vista dicen, bueno, pues mejor que se vayan las casas están mejor, estas están cayendo. La gente lo primero que dice es que yo no me voy a ir a vivir hasta allá. ¿Cuánto gasto de transporte, ¿no? Además, aquí tengo generaciones viviendo, ¿no? Y además hay toda una, digamos, esta identidad del barrio porque hay cosas, está la tiendita, está pues esta vida de barrio, ¿no? La que sigue, por favor. Este es lo que, digamos, históricamente se conoce como el barrio de La Huaca. Como ven, no está como en los anteriores, bueno, tantito el anterior, tantito nada más, por favor. En esta donde se ve la casita morada, mire, hacia adentro, o sea, sí está construido en círculo, sí se puede entrar y adentro hay un patio. Sí, entonces por afuera no ves que es un patio, pero adentro hay un patio y ahorita vamos a ir viéndolos. Ahora sí regresamos a la otra. En esta, que es la de la Huaca, pues ya se pierde esa cuestión del patio, pero es como como un callejón, ¿no? Y este lugar es no solo emblemático, sino que le han dado como un estatus medio de pueblo mágico, ¿no? Pero es porque la gente que está ahí se ha organizado y ha formado vínculos desde con académicos y gente que viene a trabajar, digamos, sus investigaciones, hasta con el gobierno del ayuntamiento y con la Secretaría de Cultura y el IBEC, ¿no? Por eso tienen aquí una estatua de Agustín Lara y luego al otro lado tienen una de Toña la Negra, ¿no? Porque ahí hacen bailes y reproducen precisamente esa vida que es histórica, ¿no? Entonces estas son las fotografías de la parte de adelante y de la parte de atrás, ¿no? Entonces hay toda una memoria alrededor del barrio de La Huaca, hay una identidad local, pero una identidad local que se usa, digamos, no que se usa, sino que emana, que surge precisamente de una lucha política y una lucha por el espacio real, porque lo que no quiere la gente es tenerse que ir a vivir hasta las afueras de la ciudad, donde tiene que pagar muchísimo de transporte y donde además esas casas, si son inhumanas en cualquier lado de la República, yo creo que en un lugar con el calor y la humedad del puerto de Veracruz es terrible. Una cosa que me decía un señor que trabajaba, de hecho, en el archivo general, en el archivo municipal del estado, lo que él me decía precisamente era que su hija le cambiaba la casa, ¿no? Que se fuera a vivir allá, donde las Palomeras, porque era mejor, y él decía que se había ido, porque bueno, al principio no estaba mal, pero que acababan en la noche regando las paredes de las casas, porque es tal el calor
que es insoportable, ¿no? Entonces esto explica que aunque no tengan muchos recursos, prefieran quedarse en su espacio. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí esta es la que está a la izquierda, es otra de las casas del barrio de La Huaca, ¿no? Y en las otras ya pueden ver que son casas pues, de material, que además aquí sí mantienen esta cuestión de pintarlas de diferentes colores, que es algo que sucedía en muchos puertos desde el siglo XIX, ¿no? Que los pintaban de diferentes colores, pero no solo porque se vieran bonitos, sino porque tomaban la pintura que quedaba, ¿no? Y son estas casas también son, digamos, un vestigio, espacios que también quedan tanto de los 1940, ojo, como desde el Porfiriato, porque aquí la compañía de constructora de la ampliación del puerto durante el Porfiriato, la compañía Pearson, que Pearson era uno de los constructores de los, digamos, de los concesionarios más importantes de Porfirio Díaz, que fue el que, además de construir todas las, bueno, grandes partes de las vías del ferrocarril, también construyó el puerto y el Gran Canal en la Ciudad de México. Entonces lo que sí tenían es que llegaban y hacían casas para los trabajadores, pero no para todos los trabajadores, ¿verdad? Para ciertos trabajadores. Entonces también están aquí estas casas. Adelante, por favor, la que sigue. Bueno, ahora sí. Espacio y género, ¿no? Entonces es un poco como digamos, mis discusiones. No estoy viendo el chat, ¿eh? Solo puede llevarse 7 a través de un representante y lo otro es que... ¿Alguien habla? Por favor, les pedimos que silencien sus micrófonos y no te preocupes, Dora, nosotros estamos llevando el registro del chat. Tú continúa y no te preocupes por eso, que al final te planteamos las cosas que ahí se comentan, ¿vale? Tu micro, Dora. Dora, tienes tu micro silenciado. Ya, ahí está. Sí, no me había dado cuenta. ¿Ya me escucho? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, bueno, entonces, espacio y género. ¿Por qué es importante para mí empezar a teorizar, ¿no? Porque, y por qué la categoría espacio y la teoría de género me puede ayudar a entrar a esa vida cotidiana y hablar de los procesos de habitabilidad en una ciudad desde la historia. La que sigue. Bueno, y aquí retomo dos definiciones, que para mí fueron como muy claras, ¿no? Espacio, género, y le pongo historia, para meterle la complejidad de la discusión de, bueno, yo puedo ir y hacer los recorridos, entrar a los patios, observar el espacio de la casa, ver cuál es, hacer como mi etnografía, ¿no? Hacer entrevistas, pero a final de cuentas en la historia no tenemos acceso, ¿no? O sea, es como no tenemos acceso a la gente viva, sobre todo cuando vamos a hacer historia del siglo de 1920, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo empezar a hacer esa investigación? Entonces, primero, la definición de género que yo estoy tomando ahorita es esta. La construcción simbólica de la diferencia sexual ha sido fundamental en la configuración de espacios específicamente para uno y otro sexo. Es decir, el género es, además de una cosa relacional, es una cosa que sucede en un lugar y en un espacio, ¿no? No es que el espacio sea sexual y no es que el sexo, las categorías de, bueno, la construcción del sexo como mujer o el sexo como el hombre tienen que entenderse como construcciones sociales que surgen de todo un entramado de relaciones, ¿no? Entonces, hablar de espacios plantea la necesidad humana de sociabilidad, tanto de individuos como grupos, pues entendemos que el espacio es una referencia identitaria que permite a los sujetos construir relaciones sociales a través de estas y conformar la trama social en la que se juega su ubicación y movilidad en el mapa, en el mapa social. ¿Ok? Adelante. Ok. Bueno, y ahora
les voy a hablar un poquito de la parte historiográfica, es decir, qué se ha escrito en la historia, porque se ha escrito mucho y hay cosas interesantísimas, específicamente de Veracruz, de la revolución y de procesos de cambio y de conflicto, ¿no? Entonces aquí lo que quise poner es algo que sucede en la historia, no sé, en otras disciplinas también, pero a veces creo que han sido divisiones disculpen, ahora sí que la mala, ahí está. Han sido divisiones que en algún momento sí son muy claras entre la historia social, la historia cultural y la historia económica. Cada una tiene como sus preguntas y tiene sus metodologías y sus alcances, ¿no? Pero yo creo que aquí la historia de las mujeres realmente ha permitido para mí empezar a borrar estas barreras o estas, digamos, límites entre la historia social, la historia cultural y la historia económica. Y esto tiene que ver con que la historia de las mujeres ha tenido que dejar, digamos, como esta parte tan empírica y buscar, digamos, discusiones teóricas, sobre todo, pues, con la antropología, ¿no? Y con los estudios subalternos. Y entonces eso ha hecho como muchísimo más ricas las investigaciones sobre este periodo. Entonces aquí, por ejemplo, en la historia social muchas veces, bueno, lo que busca explicar la historia social muy a grandes rasgos es entender los cambios estructurales, pero desde la agencia de los sujetos y tratar de ver cuáles son los cambios y las continuidades después de, por ejemplo, la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces es ver a los actores sociales cómo se organizan, cómo se hacen movimientos ciudadanos, movimientos políticos, pero desde abajo. La historia cultural, además, lo que busca es explicar este tipo de cambios, pero también desde las costumbres, las prácticas, los discursos, ¿no? Y entender como la parte simbólica de estos procesos. Y la historia económica pareciera que está muy despegada de todo esto, pero para mí es muy importante porque ayuda a entender también que no estamos hablando solamente de, cuando pensamos en procesos sociales de cambio estructural sobre todo, no estamos pensando solamente en la producción, sino en la reproducción social, ¿no? Entonces, hay toda una historiografía sobre la historia de las mujeres, por ejemplo, que está como dije ya, está en diálogo con los estudios subalternos, y hay, por lo menos me gustaría mencionar, no porque no haya más, pero porque es sobre Veracruz, un estudio muy importante de Fowler Salamini, quien ha trabajado la historia de Veracruz desde hace muchos años, y uno de su último libro en inglés, que ya va a ser traducido, es sobre las pescadoras de café aquí en Coatepec. Y lo traigo a colación porque digamos que sintetiza como muchos otros estudios, porque hace un estudio desde el cambio que representó la modernidad, digamos, y la transformación de la industria del café, y al integrar a la mano de obra femenina, mujeres, ¿no? Y desde los beneficios del café, ella hace todo un análisis de cómo cambian las relaciones de género, aunque en el libro se llama Historia de las Mujeres, en ningún lugar ella hace una discusión sobre el género, pero cómo las relaciones dentro de la fábrica, y hasta espacialmente lo va analizando, empiezan a transformar desde la autopercepción que tienen las mujeres hasta la manera en que se relacionan con los hombres en la comunidad, ¿no? Y cómo esto empieza a hacer, digamos, nuevas maneras de entender su espacio, su ser mujer en una nueva economía, ¿no? Y las posibilidades que les abre porque tienen un ingreso, y las dificultades que les abre tener ese ingreso, es decir, ser mujeres que ahora ganaban algo de dinero a veces generaba también conflicto en sus relaciones de género con otros hombres o con otras mujeres. Entonces, eso es como un nivel. Y esto lo ve en el periodo del Porfiriato, entonces por eso la historia económica es muy importante, porque está viendo cómo en la transformación de las industrias, ¿no? Cambia el mercado laboral, ¿no? Y ella llega hasta la formación precisamente de los sindicatos. Entonces es el mismo periodo y la misma, digamos, historia que les conté antes, ¿no?
de la huelga inquilinaria. Y ella lo que ve es precisamente cómo las mujeres se organizan y se convierten en sujetos políticos, ¿no? Que esa es una de las cosas que en la historia de las mujeres, pues, siempre, digamos, es más, se ha trabajado más porque durante mucho tiempo la historia de, ay, me voy a apurar, la historia de, muy bien, la historia de las mujeres por ejemplo, desde la Revolución Francesa, ¿no? O las mujeres en la huelga de Río Blanco, en Orizaba. Como que se reducía a estas explosiones casi espontáneas, ¿no? Y durante mucho tiempo la huelga de los inquilinos precisamente así se aborda o se ve como un capítulo que pasó, ¿no? Una explosión espontánea, sin mucha más repercusión, porque después ya llega Herón Broal y se hace la huelga inquilinaria en otro nivel y las mujeres vuelven a borrarse y se vuelven a quedar en el ámbito de lo privado, ¿no? Entonces, ok, la que sigue, por favor. Ahora, el lugar. Como decía antes, ¿no? Para entender el género y el espacio hay que ver que hay un lugar que está marcado por el tiempo y el espacio donde suceden las cosas. Entonces hay que ver, bueno, ¿y qué era la Huaca? ¿Cuál es la historia de la Huaca? Y esto es muy, a mí me parece fascinante porque aunque para no para mucha gente, pero en lo coloquial, ¿no? Digamos, hay gente que dice, no, es que los de la Huaca, pues en realidad se quieren ver como un pueblo mágico, o es que son problemas entre ellos, y entonces es el corporativismo, y como que le quieren quitar peso. Pero una pregunta para historiadores, bueno, independientemente de todo eso, ¿cómo es posible que esa identidad y esa memoria siga siendo tan fuerte, ¿no? Entonces, el lugar donde sucedieron los hechos fue en la Huaca. Entonces, la que sigue, por favor. Y aquí vamos un poquito a la historia y a ver cómo se va conformando este lugar que es la Huaca. Si ustedes lo ven, hay un gran cuadro a la izquierda que dice la Huaca. Este es un plano topográfico del 54. En realidad, la traza urbana de la ciudad de Veracruz se tardó muchísimo en expandirse y es al contrario que otras ciudades porteñas como Buenos Aires, como Río, como Cartagena, se parece más a Cartagena, pero la muralla, este contorno que tiene era la muralla, no, no la derrumban hasta 1878 cuando empiezan a construir ahorita voy a poner otro mapa, las estaciones ferroviarias. Aquí los colores lo que definen son los cuarteles, que era, digamos, como estaban divididos los censos de las ciudades, los censos que se hacían, ¿no? Que no hay muchos, son completamente fragmentarios. Estoy empezando realmente a hacer como un trabajo artesanal con 2 censos, pero la cuestión aquí es que el centro, aquí lo ven ustedes en el cuartel 6, el 6 y el 5 y el 4, ¿no? Donde está el convento de Santo Domingo y la iglesia de la parroquia, ¿no? Todo esto, digo, el café La Parroquia originalmente estaba ahí. Todo esto es el centro nodal donde se daba precisamente el comercio, donde estaban la mayor parte de las casas como hoteles, no son hoteles, ahorita se me fue, perdón, pero es toda esta sección. Y la Huaca, donde está la Huaca, aquí está, después iban a construir ya la Alameda, pero digamos que eso siempre estuvo ahí, la Plaza de Toros, aquí estaba el hospital, hay varias cosas que podremos, si tienen preguntas después, pero lo que me interesa mencionar aquí es que donde estaba la Huaca, históricamente era donde se establecían los trabajadores, porque hay que entender el puerto como una ciudad que sube la intensidad de la vida conforme a los ritmos marítimos, ¿no? O sea, la temporada alta además está relacionada obviamente con la naturaleza, que marca esos ritmos comerciales, es un puerto colonial, entonces durante toda la colonia más bien era un puerto de defensa, no era un puerto internacional como después se quiso hacer, ¿no? Pero el punto es que aquí en donde está la Huaca, le llamaban ciudad de tablas, porque se hacían como especies de campamentos de los jornaleros, cuando llegaban más barcos en la temporada alta se establecían,
y al terminar la temporada se iban. Y esas tablas que usaban venían mucho del astillero, después el astillero lo quitan, pero digamos que se construían con las mismas tablas y era completamente frágil el equilibrio que había ahí, ¿no? Pero obviamente con el tiempo se empiezan ya a quedar más personas, ¿no? Y va creciendo esa área. Ok, la que sigue, por favor. Bueno, aquí tengo unos censos, como les decía, muy fragmentarios, son varias fuentes. Aquí ya de 1879 hacia adelante ya están, ya no hacen una diferencia, porque antes de 1869, bueno, los otros que tengo, sí hacían una diferencia entre la población intramuros y la población extramuros. Después ya quedan, ya nada más se registra como población intramuros, claro, porque no había muralla, pero lo que había era otro tipo de separación, de segregación, ¿no? Que no era necesaria una muralla tal vez, ¿no? Y acá tenemos un censo que sí tiene la división por género, ¿no? Y el de 21 es muy interesante también porque lo saqué del censo de 1921, donde cada estado reportó el número de habitantes que vivían en cada una de las demás, de habitantes de su estado que vivían en las demás entidades de la República. ¿Ok? Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, y aquí esta me interesa también para empezar a ver cómo se transformó la ciudad durante la construcción del puerto, es decir, todo el siglo XIX, y esto es importante para ver cuáles eran los procesos de cambio en, digamos, el espacio urbano. Les decía yo que hasta 1878 tiran la muralla y la tiran en el contexto de las negociaciones con las compañías ferroviarias que quieren ver dónde van a poner las estaciones, ¿no? Cosa que era muy importante, sobre todo, y aquí sí quiero enfatizarlo, porque hay que ver que el puerto en ese momento, en el siglo XIX, a principios del Porfiriato, de lo que iba a ser después el Porfiriato, ¿no? Realmente, cuando uno trabaja, por ejemplo, con cuestiones fiscales del mercado y de cómo todo en el espacio estaba regulado, ¿no? Desde dónde ponían su puesto, dónde podían estar los panaderos, dónde podían estar los estanquillos, todo está ahí, todo estaba regulado para precisamente cobrar los impuestos. Y esto nos habla también de una ciudad-mercado, ¿no? Había porque durante el siglo, sobre todo en el Porfiriato, lo que se quiere tener es el control del comercio, porque aquí había lo que era un comercio ilegal, ¿no? Pero es que era la forma en que se hacía el comercio después de las guerras liberales y todo este periodo, ¿no? Pero la cuestión es que cuando ponen los ferrocarriles, es la primera ciudad que tiene el sistema de tranvías más elaborado, ¿no? Y lo empiezan a construir este momento, y es muy importante porque la gente puede empezar a mover en los tranvías, en los famosos tranvías de mulitas, ¿no? Y atravesar la ciudad, esta línea vertical atravesaba la ciudad, y de donde dice la Merced, que es donde está precisamente el barrio de La Huaca, ya salían a Medellín y a otras regiones, a otros pueblos y regiones cercanas, ¿no? Y después ya más adelante con la construcción del ferrocarril se vinculaban a los ramales y a las grandes vías férreas, ¿no? Entonces la ciudad estaba conectada de norte a sur. De las plazas de armas para arriba era donde estaba, digamos, más la parte de las casas comerciales, las bodegas y las casas de las clases altas, ¿no? Que tienen una distribución espacial muy particular, porque de hecho habla también de cómo en la ciudad de Veracruz las oligarquías no habitaban todo el año la ciudad, ¿no? Pero sí tuvieron que empezarse a quedar cada vez más, y eso también implicaba que tuvieron que, a ver, ¿se está moviendo por algo? ¿No? Ya todos la ven, ¿verdad? ¿Karime? Sí. Ah, ok, es que se movió, ok. Pero bueno, entonces... Sí, se ve, Dora. Ok. De la Oye, Dora, y aprovecho para interrumpirte, te quedan 10 minutos, vale. Ay, ¿cómo crees? Bueno, ok, la que sigue. Yo estaba con que era sí, no me di cuenta que ibas a empezar 10:30. Bueno, entonces aquí nada más es un acercamiento de la plaza del mercado.
Vamos a entonces irnos más rápido, yo estaba con que me faltaban 20. Ok, adelante. Y esto era lo que les decía, ¿no? El sistema de tranviarios, ¿no? Empieza desde muy temprano a comunicar a toda la ciudad. La que sigue, por favor. Y esto es un plano, que es una proyección, eso no sucede, que se hace desde 1778, y me parece muy interesante porque aquí ya tienen fraccionado toda la parte donde era la ciudad de Tablas, pensando precisamente en la ampliación del puerto y todo un mercado laboral que se iba a expandir de este lado. La que sigue, por favor. ¿No? Y esta es de 1907, esa ya es un plano topográfico, si bien es una representación del espacio, digamos que lo que sí nos deja ver es cómo se habían expandido los terrenos al mar, todo lo que se le ganó al mar con el dragado de la bahía, y aquí sí ya están las divisiones hacia donde se había expandido el barrio de La Huaca y toda la zona más popular, digamos. La que sigue, por favor. Bueno, entonces ahora género, espacio urbano y ciudad. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se habita el espacio? Adelante. Bueno, aquí me interesa y va a ser algo, digamos, central para ver precisamente lo que significó o empezar a entender la trascendencia y el significado de esta huelga inquilinaria y del contexto de la guerra en el cambio de las relaciones de género y de la definición de lo que era apropiado, lo que se suponía que le correspondía al sexo femenino y al sexo masculino, ¿no? Todos estos cambios coyunturales que surgen en la ciudad a partir del encuentro con el otro, ¿no? Cómo empiezan a romper, o más bien no a romper, sino a visibilizar todo lo que había ocultado precisamente esa moral victoriana, que era la mujer como más bien lo femenino como lo privado, lo femenino como la naturaleza, lo femenino como lo reproductivo y lo masculino como lo público, como la acción, como la cultura, como lo político, ¿no? Entonces, durante el porfiriato, esta moral victoriana era un deseo a llegar a eso. Obviamente que la realidad no era así, pero lo difícil es cuando también asumimos que porque así era así se veía en la sociedad patriarcal del pasado, así era, y no era así. Entonces, tenemos que romper con esta idea dual de lo masculino y femenino o dicotómico de lo íntimo y el espacio y lo público, y dejar de ver al espacio como algo asexuado, porque precisamente en el espacio es donde se configuran esas identidades de género. Adelante, por favor. Bueno, y entonces esto lo podemos empezar a analizar si comprendemos al espacio como un entramado de relaciones, de instituciones, de representaciones, discursos, prácticas, símbolos, afectos y poderes. Ahora, cuando nosotros estamos como historiadoras retomando, digamos, elementos teóricos y metodológicos de otras disciplinas como la etnografía, ¿no? Uno dice, bueno, yo ya quisiera poder, ¿no? Ir de etnógrafa y ver cómo es, pues tenemos que tener otros métodos para llegar a eso, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas importantes aquí es tratar de leer las fuentes desde esta mirada de un espacio que no es asexual y es un espacio desde donde se generan este entramado de relaciones y de discursos que van creando identidades y que están marcados por el tiempo y el espacio. Y eso es importante para entender una ciudad portuaria donde era tan particular, digamos, los ritmos de vida, ¿no? Y la relación entre la ciudad y el mar. ¿Ok? La que sigue, por favor. Bueno, y aquí son una serie de fotografías que les digo que es con las que estoy trabajando, ¿no? Me interesan mucho estas que son las que les digo que se pueden ver, digo, no las tengo, pero que eran souvenir realmente, ¿no? Entonces, estas son fotografías de principios del siglo XX, ¿no? Y esta es la iglesia de la parroquia, que en el mapa era donde ponía el centro, es aquí. Y del lado izquierdo es donde empieza todo el mercado. Entonces digamos que esta es una de las calles más públicas todavía tiene el drenaje abierto, todavía no terminan de construir el puerto, aunque aquí en la izquierda ya se puede ver que está el edificio de la aduana. La que sigue, por favor. ¿No? Estas eran como
las diversiones públicas, ¿no? La que sigue, ¿no? Y aquí me interesa esta fotografía, por ejemplo, la del lado derecho es la terminal del ferrocarril, la primera, y es un espacio masculino, ¿no? Y en la parte de la izquierda tenemos esta foto me parece muy interesante también por la expresión corporal, ¿no? Y digamos, la mujer está en la calle, pero la calle es algo peligroso, ¿no? Para ella, y esto desde la idea de la mujer decente, de la mujer que tiene que cuidar su prestigio y su reputación, ¿no? Pero que tiene que salir a la calle, ¿no? Entonces aquí es donde empezamos también ya a pensar en no solamente más bien en la interseccionalidad, ¿no? De las cuestiones de clase, de las cuestiones étnicas y las cuestiones de género. Adelante, por favor. Bueno, y esta también, aquí puse esta foto de la derecha, es el Palacio Municipal, preparados para la celebración de 1910, y la de al lado es la otra calle del Mercado Trigueros, ¿no? Que lo que quiero analizar con este tipo de contrastes es precisamente la fragmentación del espacio urbano, ¿no? Cómo está, digamos, los lugares peligrosos y los lugares de fiesta. Ok, la que sigue, por favor. Bueno, y esta aquí no me voy a detener mucho, pero me importa porque en esta cuestión de la división de clases y las diferencias en las mujeres de las oligarquías o de las redes económicas y su función para preservar esa expansión del capitalismo. Por ejemplo, aquí en este tipo de fotografías de mujeres mayores, es decir, aquí se supone que es una mujer que es viuda, ¿no? Pero ella hereda todo, y hay todo un debate de cómo a través de las herencias y las alianzas matrimoniales, ¿no? Se perpetuó la idea del pater familia en las oligarquías mexicanas. Adelante, por favor. Bueno, esta la pongo aquí porque también es en la celebración de 1910 del centenario, ¿no? Para que veamos la segmentación del espacio urbano, aunque están precisamente en dos momentos de fiesta, ¿no? De un lado están las élites, sobre todo es el casino español, ¿no? Y del otro lado está la fiesta popular, pero también ya habla como una autorrepresentación como clases medias, pero clases trabajadoras populares, ¿no? Donde además podemos ver la forma de bailar en estos salones. Adelante. Y en la otra está más claramente la separación entre hombres y mujeres. La que sigue, por favor. Y esto también empiezo a analizar y a buscar preguntas y respuestas, ¿no? De cómo el cuerpo es también un territorio, ¿no? Me llama la atención que muchas de las fotografías que tengo, ¿no? Las mujeres que van en la calle solas, por lo regular van con un niño. El famoso chaperón, yo creo, ¿no? La que sigue, por favor. ¿No? Este es de 1900, creo que es 1904 y la de la derecha es 1910, ¿no? Entonces, estos son espacios públicos, pero espacios también divididos por quién puede estar y quién puede ocupar ese espacio y cómo ese espacio define quién es el género de la persona. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí no podemos dejarnos, no puedo dejarla sin explicarles un poquito más de la vida en el patio y de lo que yo planteaba en investigación, y es lo que quiero trabajar más ya con todo esto. Es, bueno, ¿qué eran entonces los patios? ¿No? Está la cuestión de la historia de la prostitución, ¿no? Y en el contexto de la revolución, de la guerra, porque aparte hay que acordarnos, o sea, en la guerra y en estos años, sobre todo en 1914, 1915, cuando la guerra civil más encarnizada empieza en la revolución, las ciudades son tomadas y hay, digamos, hay que tratar de imaginar, por ejemplo, qué significó la vida cotidiana en Veracruz cuando llegan los norteamericanos, invaden y además el puerto se convierte en un espacio de tensión donde salían todos los extranjeros que querían huir de México, pero también, o qué significó
o cómo cambió el espacio urbano cuando llegaron los ejércitos constitucionalistas, que no llegaban y ocupaban la ciudad, y no eran 1000 soldados, ¿no? Eran 2000 soldados, ¿no? Entonces, o más, ¿no? Entonces, todo eso pone de cabeza la vida en los patios, pero el patio, yo lo que quiero argumentar es que durante todo este proceso de cambio, ¿no? Los patios funcionaban, eran espacios de vida que funcionaban como una especie de válvulas, ¿no? Que regían, digamos, o también permitían, ¿no? Un equilibrio muy frágil que iba de acuerdo con la migración en la expansión de la ciudad en el siglo XIX, pero también con los cambios en los ritmos en el puerto, cuando llega, por ejemplo, toda la tecnología de los buques de vapor y se empieza a expandir la capacidad comercial del puerto, los marinos empiezan a quedar más tiempo, ya Veracruz no es solamente una ciudad de paso, como fue durante mucho tiempo, ¿no? Y los patios permitían esa movilidad, ¿no? Sin que se generara hacinamiento. Pero la pregunta para mí es realmente, bueno, ¿y cómo eran las relaciones de género? En ese ser mujer y ser hombre, donde, digamos, la población más estable en términos de que las que vivían ahí más tiempo eran las mujeres, ¿no? Como en cualquier puerto. Pero la cuestión es, ¿cómo empiezan a cambiar las concepciones de amor? ¿Qué tiene que ver con los procesos de vida? Tiene que ver con los procesos, la edad, ¿no? Y cómo el patio es un espacio que que construyen, que den una identidad cultural, ¿no? Que prevalece en el tiempo, ¿no? Y que permite reproducir una cultura, ¿no? Entonces, digamos que esas son como mis preguntas, ¿no? Y la última, por favor. ¿No? Eso es lo que me va a ir dando pauta, por ejemplo, y me voy a seguir buscando documentos. Tengo que trabajar muchísimo la cuestión de los censos, simplemente que en Veracruz llegar a los censos parroquiales fue imposible entrar porque pues, estaban ahí. Me dicen, no, sí, claro, pásale usted, siéntese, ahí tiene todos los censos parroquiales, todos llenos de, como pasa mucho a los historiadores, todos llenos de humedad y imposible trabajar ahí, pero seguramente voy a encontrar el registro civil, pero claro, la pregunta de los matrimonios es siempre, pues la gente, digamos, las clases populares eran los que menos se casaban, el índice de matrimonios en el puerto pues no era muy alto, ¿no? La otra cuestión que voy a ver es la historia de la migración, ¿no? La historia de la migración en otras ciudades portuarias es muy interesante y arroja mucha luz precisamente en estas relaciones de género y también la historia de las masculinidades y de la homosexualidad en puertos. Por ejemplo, en Argentina hay trabajos muy interesantes al respecto, porque lo que queremos ver, bueno, lo que quiero ver son precisamente las relaciones genéricas, no solamente quedarnos en una historia de las mujeres, ¿no? Una historia de las luchas de las mujeres en la construcción del Estado posrevolucionario, donde se organizan en sindicatos para ganar derechos laborales y que al final de cuentas, para 1940 realmente las luchas de las mujeres en la revolución se fueron reduciendo cada vez más a cuestiones pues de la maternidad, ¿no? Y muchas otras de sus luchas, por ejemplo, de las luchas de los anarquistas, que en el puerto, como mencioné, la esposa María era una líder, no sé si lo mencioné, pero era una líder anarquista que después de que termina la huelga, se tiene que ir y no se sabe mucho, ¿verdad? Nada más se sabe que después de mucho tiempo regresó, que había estado en Tampico y que regresó y que cuando llegó sí juntó a mucha gente en el puerto que la fueron a recibir, pero lo cuentan así como una nota al pie, ¿no? Porque precisamente fue Tampico donde realmente hubo un movimiento anarquista muchísimo más fuerte. En el puerto de Veracruz el movimiento anarquista no fue tan fuerte y ese es el otro punto que quiero seguir tocando.
o a través del cual quiero seguir investigando, y la otra cuestión pues son las instituciones sociales, ¿no? Que precisamente es la vida en el patio, la familia, ¿no? Y bueno, ese es como las ideas, los planteamientos. Podemos hablar mucho más de la historia urbana, de la prostitución, y bueno, eso es todo lo que tengo yo ahorita, y les agradezco muchísimo su tiempo por haberme escuchado en estos 50 minutos. Muchísimas gracias. Gracias, Karime. No, Dora, a ti la verdad es que tu investigación es, pues además de muy novedosa, creo que también nos das muchas pistas para pensar, pues todas estas jerarquizaciones del espacio que, como decía Pierre Bourdieu, también llegan a ser, pues jerarquizaciones sociales que se anclan precisamente en el espacio. Y a mí, pues me encantó porque justo creo que tú colocas algo que hace mucho tiempo trabajó Magdalena León y Carmen Diana Dir en un libro que se llamaba Género, Propiedad y Empoderamiento, que pasa también históricamente con las mujeres, cómo accedieron a la tierra, cómo vivieron y cómo vivieron ciertos espacios, ¿no? Esto que tú nos dices del puerto, Veracruz fue mucho tiempo, digamos, la primera cara de México al mundo, entonces es muy interesante lo que tú nos plantean y verlo desde la perspectiva de género, identificar desde la historia los usos horarios del espacio, de verdad creo que es una gran lección. Muchas gracias, Dora. Pues Gracias. vamos a abrir la sesión a preguntas y respuestas. Por favor, vamos a darles el acceso para que enciendan su cámara y hagan la pregunta en directo. No sé quién quiera, seguimos pidiéndoles que las demás personas tengan su micro apagado si no van a participar. Entonces, estamos aquí pendientes. Por favor, si me escriben en el chat para que quién va a participar y les damos el acceso, o si levantan por ahí la mano, porque hasta ahorita no veo a nadie. Pero si alguien quiere participar. Isa García, por favor. Y luego, sí, Isa García, adelante. Sí, gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Bueno, a la fecha sabemos que el espacio público urbano pues sigue siendo de dominio masculino y un espacio que es hostil generalmente para todas las mujeres. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer desde nosotros, desde nosotras como colectivo, para poder apropiarnos del espacio? Porque obviamente dependeríamos de ciertas condiciones de tipo de mejora urbana, de seguridad, no están en nuestras manos porque incluso desde la planeación, pues nuestra perspectiva está nula, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para ser también sujetas de apropiación de este? Isa, un favor, ¿podrías darnos tu nombre completo y decirnos de dónde vienes y cuál es tu, digamos, tu línea interdisciplinaria o disciplinaria? Gracias. Claro que sí, soy María Isabel García González, soy maestra en estudios de la ciudad por la UANMEX, y bueno, mis temas de investigación son habitabilidad urbana, espacio público y género. Ok. No sé si tomamos varias preguntas o por lo menos 3. Vale, sí, a mí también me encantaría que se animaran a participar y la doctora Dora después nos diera sus respuestas. ¿Alguien más? Yo vi que Dulce María decía que tenía una pregunta, pero que se había tocado con la participante anterior. Bueno, gracias, Dulce María. Si quieren, en lo que se animan, pues puedo hacer un comentario con relación a esa pregunta. Pues mira, te puedo responder como desde historiadora, ¿no? Desde la historia, yo creo que en toda esta historiografía de historia de las mujeres es cómo apropiarse, pues tiene que seguir siendo en la calle también, ¿no? O sea, estos movimientos de la calle, de romper
digamos, los estereotipos desde cómo se nos ve en el cuerpo, ¿no? Y cómo transitamos la calle. Obviamente lo que dices de la situación de la violencia y la planificación y todo, no es que uno salga y se ponga ahí a que le peguen, ¿verdad? Porque pues sí está, es sobre todo pensando en las mujeres jóvenes, ¿no? Es un ambiente muy hostil pero yo creo que es, por ejemplo, la cuestión del arte, ¿no? Acá en la maestría de Ciencias Sociales tenemos 5 chicas que están estudiando cuestiones de movimientos feministas en la calle, ¿no? En ese contacto cotidiano desde el espacio, desde el contacto cotidiano hasta lo que se genera en las marchas, ¿no? En las protestas, en salir a la calle y tomarla, ¿no? Entonces, yo creo que una de las primeras cosas para, sin ser experta digamos, en movimientos sociales así, yo creo que es tomar la calle desde lo cotidiano y aprovechar los momentos donde hay, digamos, convergencia de mujeres organizadas. Yo creo, ¿no? Desde ahí lo vería, y sobre todo con este tema que traigo en la cabeza de la huelga de inquilinos, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctora. No, a ti, muchísimas gracias. Si alguien más quiere participar, están abiertos los micrófonos. Solo les pediríamos que se presentaran. Dulce María, pues levantaste tu manita, si quieres, adelante. Gracias, buen día. De hecho, me interesaba la pregunta que hizo la participante anterior, Isa, creo. Y bueno, retomando el apunte que hace la doctora, es un tema muy interesante, histórica, social, culturalmente, y yo le sugeriría o le pediría que hiciera, bueno, no sé cómo voy a hacer la línea de la investigación, pero más que retomar, bueno, sabemos el movimiento inquilinario de Veracruz 1922 y la figura de Herón Proal, pero sobre todo, obviamente, rescatar la figura de María Luisa Marín, creo que es muy importante, que de hecho tengo entendido era su segunda pareja porque él estaba casado anteriormente, pero con eso de que era comunista, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Cómo se gastaban las situaciones comunistas aquí en México y bueno, en muchos lados. Y que considero que el tema es súper importante, sobre todo por el clave geográfico en donde está determinada la investigación. Y obviamente lo importante es la investigación de las raíces raciales que hay en esa zona, ¿no? Que de hecho es considerado como un barrio de negros desde el origen, ¿no? Y me parece una investigación súper interesante y que, como bien dice, pues hay todavía mucho de donde se pueden sacar cosas, ¿no? Bueno, y que obviamente que se supone, según lo que cuenta la historia, lo que yo he leído, se me hace un tema muy interesante, que de hecho quien tiene muchos datos acerca de eso, lo sé, es la arquitecta María de Lourdes Vázquez, del taller de género de la Facultad de Arquitectura. Y de hecho, antes de la pandemia, no sé si todavía siga, pero en el Museo del Ayuntamiento de la Ciudad de México había una exposición que ella encabezaba, que era justamente sobre los movimientos sociales urbanos en México y tenía algo sobre el movimiento inquilinario de Veracruz. Y que de hecho sé que después de varias vueltas, el caso es de que pues sí se habla de Herón Proal como el iniciador y el que encabeza el movimiento. Y se me hacía muy curioso y decía la arquitecta Vázquez con toda razón, pues sí, pero él se la pasaba en la cárcel y las que hacían todo eran ellas, ¿no? Empezando por María Luisa. Y obviamente que también, ¿no? El tema que recoge, que al final eso, la lucha, digamos, se vino abajo, precisamente cuando él ya tocó temas religiosos, ¿no? Y que al final las mismas mujeres que estaban con él en el movimiento, trabajadoras sexuales, así como quemaron sus colchones bajo protesta de lo que estaba ocurriendo, pues después lo agarraron a pedradas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí van unos datos. Dulce María,
¿te puedes nada más decirnos cuál es tu disciplina y si vienes de alguna institución o...? Gracias, muy amable. Sí, yo soy agradecida, licenciada en Derecho por la universidad, en el campus, bueno, antes era ENEP Acatlán, ahora es Acatlán. Doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el sistema de Universidad Abierta a Distancia. He dado clases de construcción histórica de México 1 y 2, me encanta la historia. Y actualmente también acabo de titularme de licenciatura de gestión territorial por la Universidad a Distancia de México y manejo esos temas, sobre todo ahora lo que toca el objetivo ODS 11, que es comunidades y ciudades resilientes. Entonces, todo lo que tenga que ver con territorio, con movimientos, con mujeres, con historia, con sociología, me interesa y muy agradecida con estos foros. Gracias, maestra Mariana. Tenemos un comentario de Diego Magaña, no sé si lo quiera hacer de viva voz, lo tenemos aquí en el público. Lo estoy viendo acá. Ajá. También Híjole, pues la Miguel verdad es que Ángel. Diego, sí, adelante, Diego. muchísimas gracias, Karime. La verdad es que me apena porque me estaba pareciendo muy interesante la conversación y no pude escuchar muy buena parte de ella, de la exposición de la doctora, pero me interesaría saber si habrá disponible una grabación de la sesión o si la doctora nos podría compartir sus datos porque, pues como puse en el comentario, en la GIZ estamos trabajando en un proyecto en la zona metropolitana de Veracruz y entre otras cosas hacemos intervenciones en el espacio público y pues no nada más por interés personal, sino también por objetivos del proyecto en sí, tenemos que incorporar temas de equidad en espacios públicos, ¿no? Con enfoque de género. Entonces, pues Claro. me parece interesante poder ver toda la sesión y pues también saber si el contacto puede ofrecer algunas posibilidades de colaboración. Sí, mira, aquí estoy poniendo mi correo personal y mi correo de la universidad. Súper, muchísimas gracias. Y con gusto nos ponemos en contacto y claro que sí, claro, me interesa mucho. Pero quería dar las gracias a Dulce primero, tantito, porque muchísimas gracias por mencionar a la arquitecta, no la conozco, la voy a buscar. Y sí, como decía yo, esta historia de los hombres y desde los hombres, ¿no? Pareciera que María Luisa Marín era como el apéndice ahí que, ¿no? Que ella era la que hacía como siempre en la revolución, pues, la idea de la delita, que es la que sirve, la que lleva, y se ve como en segundo plano todas esas labores, ¿no? Cuando no lo son. Y ella además, sí, te digo, me estoy metiendo en el tema y mi primera intención es empezar a buscar, porque de hecho la gente, pues la gente que ha hecho historia también de las mujeres, de los movimientos anarquistas, que hay mucho y hay cosas muy interesantes, ¿no? Una de las vías, por ejemplo, en el seminario también de Historia de la Mujer del recién creado Centro de Estudios de Género del Colmex, consolidado, porque tienen toda la vida. La historia de la biografía, la historia biográfica, ahorita que lo mencionas, la historia de las trayectorias de vida, ¿no? Y cómo a través de la lucha de estas mujeres podemos también empezar a leer que en este espacio que se invisibiliza de otras maneras, por eso le puse a la presentación distintas formas de habitar, ¿no? Porque si seguimos reproduciendo la idea de género, del género como mujer, hombre, desde la misma moral de la mujer en lo privado y el hombre en lo público, no estamos pudiendo ver los recorridos que hacían las mujeres, ¿no? Y las diversas formas de ser mujer, ¿no? Porque a final de cuentas se sigue analizando la cuestión desde esta idea de la mujer como madre, como esposa, ¿no? Como hija, siempre como lo otro, ¿no? Como la luna, ¿no? Entonces, eso yo creo que empezar a estudiar las biografías de mujeres anarquistas es un trabajo muy largo, ¿no? Porque pues seguirle la pista a la gente que no deja muchos registros,
pero si uno sigue la pista de algunos personajes y además puede ponerlo en el contexto de la lucha, bueno, el anarquismo, y eso se acaba de titular una alumna también acá en la maestría con una tesis sobre la prensa anarquista en México, cómo hay temas de los que las anarquistas están hablando y que además en esta tesis ella comprueba que no es que sea como un grupo aparte que está hablando de cosas muy avanzadas, ¿no? Sino que realmente están hablando de la situación y las formas y la cotidianidad de las mujeres en ese momento y tocan temas de, obviamente, de divorcio, de la maternidad, pero también de la libertad, del amor libre, en el sentido de poder elegir y poderte quedar con quien tú te querías quedar, ¿no? De las diferentes formas, por ejemplo, hay todo un debate en la prensa anarquista sobre la prostitución y sobre si la prostitución era una doble victimización de las clases proletarias y dentro de las clases proletarias las mujeres volvían a ser abusadas ahora como prostitutas. Hay toda una discusión entre las anarquistas sobre eso, ¿no? Entonces, seguir los pasos de Marín, pues sí va a ser como una de las maneras de empezar a rascar en esto, ¿no? Porque en realidad voy a buscar a la arquitecta porque no, digamos, que libros sobre el evento son pocos, ¿no? Hay un libro de Mundo, se llama el autor, se apellida, que hace todo un recuento de la prensa, ¿no? Y es lo que decía Dulce también, se vuelve en la cara pública del movimiento y es el que está en la cárcel y el que lo vuelven a meter y de hecho el día bueno, los días posteriores a la huelga de inquilinos lo sacan de la cárcel precisamente y si tienen fuerza para hacerlo es porque esta red que se enciende después de que las prostitutas demandan, lo que sale es cómo estaba viviendo la gente en los puertos y es toda una red que se enciende a través de los rumores y se conecta y también esa característica de los movimientos que son al parecer espontáneos, pues más bien nos están mostrando una gran complejidad en las redes que se establecían entre los patios, ¿no? Entonces, como esos dos niveles, ver como las trayectorias de personajes claves, ¿no? A través de sus biografías y por el otro lado ver los procesos de los que nos pueden hablar estos eventos que parecen ser como espontáneos, pero de qué nos están hablando, ¿no? Gracias. Gracias, Dora. Había por ahí también una participación que nos escribió Miguel Ángel. No sé, Miguel Ángel, si quisieras expresarla aquí en micrófono. Gracias, Hermila Cortés. Okay. Bueno, no veo ahora a Miguel Ángel. No sé si alguien más quisiera participar. A ver. Diego. Bueno, si nadie tiene ya participaciones, le pediríamos entonces a la doctora Dora que pues hiciera un cierre, que también nos compartiera dónde podemos encontrar sus publicaciones, que creo que a ustedes también les interesaría. Y pues comentarles que vamos a seguir con estas sesiones de este ciclo que se llama Autoras de las Urbes, la historia contrapelo. Entonces le damos la palabra a la maestra Dora y después cerraríamos. Muchas gracias. Bueno, pues no sé qué decir como para cerrar, pues muchas gracias por haberme invitado. Si alguien después tiene preguntas, críticas, comentarios, también de verdad les agradecería muchísimo que me los hagan llegar. Las publicaciones que tengo tienen mucho que ver con el mercado laboral, con cuestiones fiscales, es mucho desde esta historia urbana, muy rica también,
pero digamos que lo que estoy empezando a trabajar ahora de género, pues es nuevo. Tengo un artículo que salió en La Palabra y el Hombre de la Universidad Veracruzana, que es un número completo que hicieron sobre movimientos feministas. Entonces, es por ahí por donde voy. Y bueno, no sé, yo creo que mejor es todo. Muchísimas gracias, más bien estoy agradecida con ustedes, de verdad. Muchas gracias, Dora. Pues si, digamos, ustedes quisieran después volver a tener acceso a esta sesión tan rica, va a estar en la página después colgada del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, y comentarles pues que este ciclo continúa, que en el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad tenemos también otros seminarios. La próxima semana tenemos como parte de un seminario que se llama Ciudad, 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 una serie de reflexiones sobre el programa de ordenamiento de la Ciudad de México. Están ustedes invitadas, va a ser en instalaciones de la licenciatura en urbanismo, pero también se va a transmitir, me parece que por Facebook, pero bueno, nuestras redes van a estar. Entonces, les agradecemos mucho su presencia y muchas gracias, Dora. Siempre un gusto. Gracias a ustedes, Nos diste muchas perspectivas. Que tengan muy bonito día todas y todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y voy a leer aquí un comentario que dice. Los comentarios también los podré tener después, Karime. Sí, ahorita aquí nos está Uno de Miguel escuchando Ángel. Humberto y creo que los copian, así es que no te preocupes, que te damos posteriormente la información, ¿va? Muy amable, Karime, y mucho gusto. Esperamos conocernos. Sí, gracias, Dora. Luego, gracias, bye. Buen día a todas, gracias.